un repaso muy rápido de lo que vimos la semana pasada. Siempre he pensado que los repasos ayudan porque refuerzan. Cuando yo estudiaba en la universidad, algo que a mí siempre recuerdo que me ayudó mucho era que la clase que tomaba yo en las mañanas, llegaba yo a la casa y la repasaba. Y siempre me ayudó mucho el repaso. Entonces vamos a repasar rápidamente. David, si me pudieras poner la presentación de la Semana Santa, no sé si andes por ahí. Va a ser un repaso muy rápido, pero al menos recordar los puntos principales de esta. Si ponemos rápidamente, bueno, desde la primera nos vamos a ir rápido desde la primera. Gracias. Bueno, la Semana Santa, que es lo que principalmente vimos la semana pasada. También, como ya vimos ahí, Semana de la Pasión. Los judíos le llaman Pesaj, que es la Pascua de los judíos. Y bueno, se conmemora básicamente la salida de los judíos de Egipto. Y bueno, en el caso de nuestro Señor Jesús, la redención de la humanidad. La siguiente, por favor. Bueno, la entrada triunfal que ya recordamos fue el domingo. El día domingo, lo que en el catolicismo se le llama Domingo de Ramos, por las ramas que llevaban, es la entrada triunfal. Leímos ese pasaje. Y el Señor Jesucristo entra cumpliendo una profecía de Zacarías. Si no mal recuerdo, sí la leímos, pero ahí dice que iba a entrar sentado sobre un pollino, hijo de asna, y entra, y sin que él diga, soy el Mesías, él cumplió, cumpliendo la profecía. ¿Quiénes empezaron a decir que era el Mesías? Los que leían la Biblia, los que conocen la Escritura. Cuando los judíos que conocen la Escritura, que leen la Biblia, recordaron inmediatamente, vieron entrar a Jesús sentado en el pollino e inmediatamente dijeron, está cumpliendo la profecía de Zacarías. ¿Por qué? Porque leen la Biblia. Algo que yo les quiero recomendar es siempre leer diario la Biblia, aunque sea un pasaje, un capítulo, aunque sea algo, lean la Biblia. Para sus vidas va a ser siempre de un valor eterno. La Biblia es eterna. No sé, ¿llevan aquí en cara algún sistema de lectura bíblica? ¿Algún tipo de sistema de lectura bíblica? ¿Llevan algún sistema? ¿Sí? ¿Y si lo están leyendo? ¿Todos? Bueno, sería bueno. Leer la Biblia es vital y qué bueno que lleven un programa. Bueno, entonces los que sabían que el Señor Jesús iba entrando y los que sabían de la profecía fueron los que inmediatamente lo proclamaron diciendo Hosana. La siguiente, David, por favor. Esa es la profecía que está en Zacarías 9 y 10. Y Hosana ya vimos que significa literalmente o básicamente sálvanos ahora, libéranos ahora. Entonces cuando le decían Hosana, le estaban diciendo tú eres el Mesías, tú nos puedes salvar, sálvanos ahora. La siguiente, por favor. Bueno, se presenta en el templo como el Mesías. La Biblia decía un rey de paz, pero el pueblo ya sabemos, por eso lamentablemente, por eso no lo aceptaron y repetiremos siempre, es vital que la iglesia cristiana tenga una doctrina sana. Ellos, por tener una doctrina equivocada de cómo iba a venir su Mesías, rechazan a Jesús, porque pensaban que su Mesías tenía que venir como guerrero, como rey, como un político, un líder, y como no llegó así, dijeron, no, pues Jesús no es el Mesías. Entonces, por una doctrina equivocada, rechazaron al Mesías. Eso tenemos que entender.
¿Cómo es la doctrina correcta? Si Dios permite, vamos a hablar un poco de lo que ya les hemos dicho. ¿Quién va a ser el anticristo? Y lo vamos a ver en la Biblia primeramente Dios, pero eso va a ser en una clase posterior. Pero es importantísimo la doctrina. La siguiente, por favor. Bueno, el día lunes, eso hasta donde vimos fue el domingo. El día lunes sale temprano el Señor Jesús de la casa donde estaba y se va por el camino. Ustedes ya saben, ve la higuera, la ve frondosa y por la frondosidad, por la abundancia de hojas que generalmente, como mi esposa les dijo, los higos generalmente crecen junto con las hojas, pero esta vez no había sido así. La maldice porque todo aparentemente estaba bien, pero le faltaba el fruto. La siguiente, por favor. Bueno, ya vimos esto que es muy importante. No basta decirse soy cristiano. ¿Por qué maldijo a la higuera? Porque pues simplemente no tenían frutos. El Señor Jesús muchas veces dijo, por sus frutos los conocerán, no por sus palabras. Mucha gente se dice cristiana, pero no es así. Lamentablemente hay mucha gente que dice soy cristiano y bueno, muchos sí lo son, pero alguno que otro por ahí no lo es. Pero el no dar fruto, como dice hasta abajo, decir soy cristiano pero no dar esos frutos es como decir creo en Dios, pero vivo como si Él no existiera. Realmente vivo sin respetar a Dios, sin obedecerlo. La siguiente, por favor. Bueno, después el Señor Jesús despeja el templo el día lunes y este acto, dice ahí, señalaba la autoridad mesiánica. Nadie podía hacer lo que Él hizo. Nadie podía llegar y te quito tu changarro. Eso no podía hacerlo nadie. Y lo hizo Jesús y nadie le dijo nada porque todos reconocían que Jesús, si no Mesías, era un gran profeta. Tenía una gran autoridad. Todo el pueblo le creía y lo seguía y lo proclamaba. No cualquiera podía llegar y tirar ahí el changarro a todos los cambistas y mercaderes, no cualquiera. Entonces eso indicaba la gran autoridad que Jesús ya tenía, esa gran autoridad. Por eso no le pudieron hacer nada. Y el punto importante que mi esposa les dijo, la escritura decía, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Para todas. Dios siempre quiso que los judíos fueran un pueblo que fuera misionero, que extendiera el conocimiento de Dios a otros. Si ustedes recuerdan cuando Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Pero los judíos nunca predican. Los judíos no hacen prosélitos, lo que se llama buscar a alguien que se convierta a tu creencia o a tu cultura. No lo hacen, lamentablemente no lo hacen. Entonces, los judíos, miren, hay que orar por los judíos, hay que bendecirlos, pero los judíos están mal. No soy antijudío. Hay que orar por Jerusalén. Hay que orar para que los judíos se conviertan. Pero los judíos están mal. Los judíos no aceptan a Jesucristo. Ya desde ahí, si no aceptan a Jesucristo, es más, lo rechazan. Y dicen, Yeshua. No. Bueno, algunos hasta ofenden a Jesús. Entonces, no estoy diciendo, quiero poner mi punto claro. No estoy en contra de los judíos, pero tampoco estoy a favor de que nos judaicemos. Eso sería un grave error. Tendríamos que ver algunos pasajes, por ejemplo en Hechos, que es muy claro. Hay iglesias que se están judaizando, como que quieren establecer prácticas judías en sus congregaciones. Eso está totalmente equivocado. Eso es algo que el apóstol Pablo reprobó muchas veces. Pero bueno, la siguiente, por favor, David.
Bueno, entonces despeja ahí todo, tira todo. Como dijo mi esposa, él se enojó, pero su enojo nunca fue contra la gente, sino contra los objetos. Por eso el Señor Jesús nunca pecó, porque no se fue contra las personas, sino contra la acción que estaban haciendo. La siguiente, por favor. Bueno, sigue viendo lo mismo que lamentablemente habían ocupado el atrio de los gentiles. Entonces los gentiles simplemente no podían entrar al templo, no tenían acceso a adorar a Dios ni a conocerlo. La siguiente, por favor. Bueno, ya eso fue el lunes, esto ya es el martes. En el martes fueron las controversias de muchas preguntas, como mi esposa les dijo, las preguntas más difíciles que nadie les había contestado, como ahora algunos dicen, ay, ¿y qué pasó con los dinosaurios? ¿Y por qué existen los dinosaurios? Y así preguntas que aparentemente son difíciles de contestar. Esas preguntas que al Señor Jesús le hicieron, la del denario y que el Señor los dejó callados, la de la mujer, porque los saduceos no creían en la resurrección, y en sí todas esas preguntas fueron este día. La siguiente, por favor, David. Creo que sigue hablando de lo mismo. Esta habla de una pregunta. Ahí habla precisamente de la siguiente pregunta: ¿con qué autoridad les dice el Señor Jesús hago estas cosas? En fin, el Señor Jesús los deja callados. La siguiente, por favor. Vemos la pregunta de los saduceos, o bueno, de ellos: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Y si él respondía, porque tengo autoridad, pues eso lo desacreditaba. En fin, la siguiente, por favor. Aquí se repite un poco lo que ya habíamos dicho. Los judíos creían que el Mesías sería un rey guerrero, que establecería un reino terrenal y además que nunca moriría. ¿Saben qué es lo que piensan hoy los judíos actuales de cómo va a venir el Mesías? Los Mesías siguen pensando que él va a ser un líder, pero ellos dicen que va a ser un líder político que va a establecer paz en todas las naciones. ¿Se han escuchado de que incluso la ONU ha dicho que se necesita un líder mundial? Así dicen los judíos que va a ser, que su Mesías cuando venga va a ser ese líder mundial. ¿Por eso qué? Sí, claro. Y mucha gente puede pensar, si ese es el verdadero Mesías. Jesucristo no fue el verdadero Mesías. Ellos dicen que su Mesías va a reconstruir el tercer templo. Dicen que el Mesías de los judíos va a reconstruir el tercer templo, que no ha podido ser reconstruido. Es prácticamente lo mismo que antes, pero lo modifican un poco, porque pues como no se les ha cumplido, modifican un poco las cosas de cómo iba a venir su Mesías. La siguiente, por favor. Bueno, este es acerca de la pregunta del denario que igual pensaron los judíos: no, con esto damos el impuesto, o no. Pensaban que con esto era imposible que Jesús se pudiera escapar. Si decía que dieran impuestos, pues todo el mundo se le iba a ir en contra. Pues ¿cómo apruebas que demos impuestos? Si decías que no, te ponías a Roma. Y los deja callados con su respuesta. Bueno, la siguiente, o las siguientes dos, porque creo que la siguiente habla acerca de lo mismo. Ok, la pregunta de los fariseos y los herodianos, que es esa del denario: den a César como a Dios lo que a cada uno le corresponde. Bueno, la siguiente, por favor, David. Esta es la pregunta de los saduceos que ya vimos acerca de la resurrección. A veces es importante saber las doctrinas de los diferentes grupos. Por ejemplo, los fariseos. ¿Recuerdan qué doctrina tenían los fariseos? ¿Qué creían los fariseos? ¿Recuerdan a alguien? ¿Qué creían? ¿Qué doctrinas tenían? ¿En qué creían? ¿En ángeles, por ejemplo? ¿En qué otra cosa creían? Bueno, en la resurrección. ¿En qué otra cosa creían? En todo el Antiguo Testamento, Pentateuco, los escritos,
los profetas. ¿En qué creían los saduceos? ¿Creían en la resurrección? Pues no. ¿Creían en todos los escritos, Pentateuco, Torah, escritos y profetas? ¿En qué creían los saduceos? Solamente en la Torah. Los saduceos solamente creían en la Torah. Y por eso Jesucristo les contesta con la Torah. Hay otros pasajes que hablan de la resurrección, pero Jesús no le contestó con otro pasaje. Por ejemplo, en Salmos 16 habla de resurrección, pero el Señor Jesús no les contesta con ese salmo porque le hubieran dicho, ay no, nosotros no creemos en eso. Entonces es bueno saber las creencias de cada grupo. Bueno, la siguiente, por favor. Ahí es la respuesta que el Señor Jesús les dijo en Éxodo 3:6, y con eso los dejó callados, algo que nadie les había podido contestar. Nadie les había podido contestar con la misma escritura. La siguiente, David, por favor. Bueno, en cuestión del gran mandamiento, ¿cuál es el gran mandamiento de todos? Que ya lo sabemos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma y toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el gran mandamiento de todos que está escrito en la Biblia. La siguiente, David, por favor. Bueno, ahora el Señor Jesús les voltea la tortilla y le dice, a ver, ahora ustedes contéstenme. Les pregunta a los sacerdotes y les dice, a ver, ¿el Cristo es hijo de David o no es hijo de David? Ellos decían que sí. Entonces Jesús les contesta con el Salmo 110:1, cuando dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Les pregunta, ¿cómo David es hijo del Mesías? Si David mismo le dice, Señor, ¿cómo entonces es su hijo? Y ellos ya no supieron qué contestarle, no podían contestarle, porque el Mesías es más que el hijo de David, es el hijo de Dios. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, esto lo vimos de un ejemplo triste, lamentable, de un hombre a quien se le da el mayor privilegio que puede recibir: ser apóstol de Jesucristo, tener un lugar espectacular, especial, grandioso, y tener un corazón tan oscuro que despreció todo, que rechazó todo, que lamentablemente decidió traicionar al Señor Jesús por 30 miserables monedas de plata. No sé si ya es la última, creo que sí, ¿verdad, David? ¿O había otra? Bueno, es acerca de lo mismo. ¿Por qué algo de por qué se decidió traicionar Judas a Jesús? Por esa desilusión de que Jesús moriría antes de establecer el reino, y pensó que no era él, y lo vende, traicionarlo por 30 monedas de plata. La vida de un hombre y del Hijo de Dios por 30 monedas de plata. Así como para que sientas gacho y a ver si no te dejas. ¿Se lo diría en serio o se lo diría en broma? Totalmente en serio. Si no te dejas lavar los pies, estás fuera. A mí me encanta la reacción de Pedro. Como los niños. ¿Han visto a los pequeñitos que están llorando, pero desconsoladamente, unas tremendas lágrimas, y llegas y les das una paletita y así cambian? Y de estar llorando ponen una tremenda sonrisa en su cara. Eso hizo Pedro. Cuando Jesús le dice, si no te lavo, no tienes parte conmigo, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué dijo?
Señor, échale todo. Dame una zacateada desde la cabeza. Lávame mis pies, todo. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Lo que digas, Señor. Lo que tú digas. Lo que tú digas, eso hago. Eso quiero. Eso dice aquí tu palabra, eso hago. Eso hago. Cambió totalmente Pedro. Ahora, ahí estaba Judas. Imagínate que llega con Judas. ¿Y cómo le habrá dicho? A ver, tu patota. Mira nada más. Chicas uñotas de gavilán. A ver, trepa acá. ¿Así le diría Judas? ¿Cómo le lavaría Jesucristo los pies a Judas? Igual que a Pedro. Igual que a Juan. Yo creo que, no lo sé, pero yo creo que igual tomó sus pies con amor y los empezó a lavar. ¿Qué pensaría Judas en ese momento? ¿Qué pensaría Judas? Bueno, porque le dijo que no todos estaban lavados. ¿Perdón? Porque le dijo que no todos estaban lavados. Sí, pero ¿qué pensaría Judas? El Señor Jesús dijo sí. ¿Ah? Sí. Sería cuestión de leer los siguientes pasajes, pero dice la Escritura que Satanás entró en Judas y la traición de Judas se concretó antes de la cena. Antes de la cena, Judas ya había ido con los sacerdotes a venderlo. Ya había un pacto. ¿Qué es lo que yo creo que pensó Judas? Creyó que no le iban a hacer nada, creyó que nomás le iban a entregar nada más. Yo creo que Judas pensó, este no es el Mesías. El Mesías no se puede humillar como este. Porque el Mesías es un rey. ¿Cómo el Mesías se va? Este no es el Mesías. Hay gente que confunde la nobleza con, no, puede sonar fuerte la palabra, pero bueno, con tontería, con idiotez. Es un tonto, es un dejado. Hay gente con un corazón tan hundido en la confusión que alguien le hace una nobleza, ay, dice, es un tarado. Yo creo que Judas era una de esas personas. Jesucristo dándole oportunidad, diciéndole yo creo con sus manos, arrepiéntete, arrepiéntete. Y Judas pensando, este no es el Mesías. El Mesías verdadero no haría esto, no se humillaría así. El verdadero Mesías no haría esto. Con un corazón totalmente oscuro, totalmente nublado. El pecado, mis amados, el pecado hace que veas las cosas totalmente diferentes. Las enturbia, las cambia. El pecado oscurece, ensucia. Y así estaba Judas. Lleno de maldad, lleno de un terrible pecado en su vida, lleno de errores. Y en ese momento Jesucristo les dice que uno de ellos no está limpio. Y termina de lavarlo, se regresa
a sentarse. ¿Puedes poner la diapositiva, David? La siguiente diapositiva es la 6, por favor. Dice: durante la celebración de esta cena, Jesús mostró su disposición de servicio al lavarles los pies a sus discípulos, dándoles así ejemplo de una vida de servicio. La siguiente, por favor. Lavar los pies de los huéspedes era una tarea que debía llevar a cabo un sirviente o el más humilde de los esclavos. Pero Jesús se colocó una toalla en la cintura para luego lavar y secar los pies de sus discípulos. La siguiente, por favor. Si incluso el Dios hecho carne está dispuesto a servir, tiene que quedarse muy profundo en nuestro corazón esto. Nosotros, con mayor razón, nosotros, sus seguidores, tenemos que hacerlo. Tenemos que aprender a servir, tenemos que aprender a ser humildes. Se tiene que quitar de nuestra vida: ay, yo me siento mucho, yo soy mucho. Es un poco complicado hallar el equilibrio. Somos hijos de Dios y tenemos una bendición impresionante, un privilegio impresionante, pero tenemos que aprender a que aunque tengamos ese privilegio tan impresionante, también podemos ser siervos y servir con amor y con humildad, sin que eso nos denigre como Jesucristo. Siendo el Dios hecho carne, pudo hacerlo eso. Esto rompe toda soberbia, toda altivez, toda rebeldía. ¿Y yo por qué? Tenemos que aprender a ser humildes. Y como dice a Pedro, debe haberle confundido que su maestro estuviera realizando tareas de esclavo. Le debe haber confundido. ¿Cómo está haciendo tareas de esclavo, mi Señor? Pero la realidad es que el Señor Jesús pudo desempeñar como rey y como el más humilde de los siervos. ¿Creen ustedes que un día el Señor Jesús pueda llegar con nosotros cuando estemos en la eternidad allá sentados en la mesa? Pueda llegar ceñido, pues no sé si haya mandiles como los de aquí, pero ceñido con algo y te pueda decir: ¿qué te tomas? ¿Qué te sirvo? ¿Creen que pueda hacerlo el Señor Jesús? ¿Qué sentirían? Bueno, pero ¿te imaginas es que, ¿cómo? Sí, imagínate, está en la Biblia, ¿eh? Eso que les digo está en la Biblia, en Lucas. No recuerdo ahorita exactamente el pasaje, que es 12, pero en Lucas 12, no me acuerdo qué versículo, habla de que cuando el Hijo del Hombre en la eternidad o en el reino de los cielos, dice, se ceñirá y les servirá. Imagínate que llega el Señor Jesucristo en esa cena, en las bodas del Cordero, y te dice: hijo, ¿qué te tomas? ¿Qué te sirvo? ¿Un chocolatito? ¿Una coca? Bueno, yo coca ya no sé si les guste la coca, yo ya no tomo refresco casi. Pero no, la verdad, el ejemplo que el Señor Jesucristo nos ha puesto es impresionante. Bueno, vamos a ver la próxima diapositiva. Aquí habla de lo que el Señor Jesucristo les dice, Marcos 14, el 17 al 25, no vamos a leerlo, si gustan después léanlo. Dice: después de haberles lavado los pies a sus discípulos, Jesús anunció que uno de ellos le traicionaría. Judas, él ya había decidido traicionar a Jesús, pero con increíble sangre fría decidió participar en la cena. Ahí estaba. Y ahí estaba para buscar una oportunidad para entregar a Jesús, lamentablemente. Ese era su propósito.
Les había dicho a los discípulos, a los sacerdotes, yo les voy a decir cómo voy a buscar la forma de entregárselos a espaldas del pueblo para que no haya problemas. La siguiente diapositiva, por favor. Dice ahí que Judas no era un traidor manifiesto o que los discípulos supieran que él era un traidor manifiesto. Él no era un traidor manifiesto. Al contrario, era a quien los discípulos y el maestro le confiaban el dinero, como ya lo dijimos un día. ¿Por qué a Judas? Si Mateo lo pudo haber hecho mejor. Mateo era publicano, sabía contar perfectamente. Probablemente todos los discípulos estaban confundidos con lo que Jesús les estaba diciendo, que uno de ellos les iba a entregar. Obviamente Judas no. La siguiente, por favor. Obviamente Judas no estaba extrañado, pero todos le empezaron a decir al Señor Jesús, seré yo. Y no sé si se recuerdan, pero se supone que en la cena Jesús estaba en la cabecera, a su derecha se supone que estaba Juan, el discípulo amado, y a la izquierda, ¿saben quién estaba? Es lo que se supone, Judas Iscariote. Por eso Pedro, cuando estaba un poquito lejos, le hace señas a Juan y le dice, pregúntale al Señor Jesús, ¿quién? Y Jesús le dice, el que moja en el plato conmigo. Porque acostumbraban mojar en el platito, les digo que es con agua y sal, y ahí mojaban el pan y se lo comían. Dice, el que moja en el plato conmigo. Pero no, aún así no lo entendieron. No entendieron que él era. Cuando Judas dedujo que el reino de Jesús no era físico, Judas empezó a dar cuenta, habla de que se va a morir, habla de todo esto. Entonces deduce que el reino de Jesucristo no era físico, sino espiritual. Entonces él decide traicionarlo, porque por su codicia, por el dinero y su posición, no serían más que una ilusión. Si seguía con Jesús, sería eso nada más. Así que desilusionado, porque Jesús hablaba de morir, Judas por eso decide traicionarlo, vendiéndolo por 30 monedas de plata, el precio que se pagaba por un esclavo. Esa imagen le hace justicia a Judas, avaricioso. Y ya hemos hablado, no está mal tener dinero, no está mal. Si Dios permite que algunos de sus hijos, algunos cristianos sean muy ricos, está bien. El problema es amar el dinero. Y Judas amaba el dinero. Judas amaba profundamente el dinero. Vamos a pasar al siguiente punto y vamos a ver otro video. De cierto os digo, que me buscáis no por haber visto los milagros, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué haremos para poner en práctica las obras de Dios? Esta es la obra de Dios, que creáis en quien Él ha enviado. ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto. Como está escrito, pan del cielo les dio a comer. De cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, sino mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Señor, danos siempre este pan. Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás.
Pero ya os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echaré fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre que me envió, que todo lo que me ha dado no lo pierda, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todos aquellos que ven al Hijo y creen en Él tengan la vida eterna. Y yo les levantaré en el día postrero. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues ahora dice, del cielo he descendido? No murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le levantaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y todos serán enseñados por Dios. Así que todo aquel que ha oído y ha aprendido del Padre viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que viene de Dios. Este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y están muertos. Este es el pan que desciende del cielo para que el que de él coma no muera. Yo soy el pan vivo que descendió de los cielos. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre, ni bebéis su sangre, no tenéis vida. Quien come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Y yo le levantaré en el día postrero, porque mi carne verdaderamente es comida, y mi sangre es bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí, y yo en él. Así como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que ha descendido de los mismos cielos. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Esto os escandaliza? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es concedido por el Padre. ¿También vosotros queréis iros? Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído. Y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿No os escogí yo a vosotros 12? ¿Y uno es un diablo?
Este pasaje que está en Juan es impresionante, que tiene que ver con la cena, por eso lo estamos viendo. Es fácil narrarlo ahí cuando el Señor Jesús va diciendo esto, va caminando, va diciéndole a todos ellos: yo soy el pan que descendió del cielo, y el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Tú puedes imaginarte a todos ellos diciendo: ¿Cómo es esto? ¿Cómo somos caníbales o qué? Como decían los fariseos, ¿cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Cómo? Si no somos vampiros, ¿cómo nos va a dar a beber su sangre? ¿Cómo es esto? En el video no se narra, y unos de sus propios discípulos recuerdan lo que dijo al último: dura palabra es esta. ¿Quién puede escucharla? El Señor Jesús, cuando estaba hablando allí, estaba hablando en serio totalmente. La gente, de verdad, así yo lo veo, y estaban confundidos totalmente. ¿Cómo nos va a dar a comer su carne? ¿Qué nos va a dar a comer? ¿Cómo nos va a dar un poco de su sangre? Es una aberración. Y empezaron a decir: dura palabra es esta. Esto está en San Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Algo que no dice ahí de lo que dice en la Biblia, de lo que no dice ahí en el versículo, en el video, es porque no son palabras de Jesús, sino es lo que está narrando el evangelista. David, ¿podrías ponernos Juan 6, versículo 64 en adelante, por favor? Fíjense lo que dice. Esto es algo de lo que dijo Jesús en el video. Pero hay algunos de ustedes, esto es triste, a veces duro, pero hay algunos de ustedes, dice, que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Él ya sabía que era Judas, él lo sabía desde antes. Y dijo: por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado por Dios. Tú estás aquí no por casualidad, no porque tienes un buen corazón. Es esa parte. Tú estás aquí no porque es que tienes muchas ganas. Tú estás aquí porque eso te lo dio Dios. Porque Dios en su misericordia te miró y dijo: quiero que ella sean mis hijos. Dios nos lo dio esto. Por eso les he dicho, de verdad, no para creernos, pero somos especiales porque Dios nos ha dado esto con un propósito glorioso. Como Pablo decía, las cosas que en nosotros han de manifestarse, ni ojo vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre. El siguiente versículo dice: esto por las palabras. Fíjense cómo dice esto. Eso es algo de lo que no dijo en el video, de lo que no se dice en el video. Esta fue la respuesta de ¿quiénes? Dice ahí: desde entonces muchos de ¿quiénes? De los que se decían sus discípulos. Desde entonces muchos de sus discípulos lo abandonaron. ¿Por qué? Por lo que Jesús dijo: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y dijeron: dura palabra es esta. ¿Cómo voy a comer? ¿Está loco? ¿Un caníbal? ¿Cómo voy a comer su sangre? Hicieron eso. Adiós.
creía en ti, ya no creo, te abandono. Y lo abandonan. Muchos, dice, de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. El siguiente versículo, por favor. Fíjense lo que Jesús le dice a ¿quiénes? A los 12. A los 12. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿se quieren ir también ustedes? No sé, imaginarnos cuando están los 12 y Jesús los ve y le dice, ¿también ustedes se quieren ir? La puerta está ancha. ¿Quieren irse? ¿Te imaginas ese momento? De verdad, Pedro tuvo muchos defectos, pero por eso Jesús lo escogió como el líder. Por lo siguiente que dijo Pedro. Le respondió Simón Pedro, algo que brotó de lo más profundo de su corazón. ¿A quién iremos? Sí, Señor, ¿a quién más? ¿A dónde? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos? ¿A dónde? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y el siguiente versículo dice, y nosotros, fíjense lo que está diciendo aquí, y nosotros, habla ya por todos, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le estaba diciendo en otras palabras, no entendimos nada de lo que dijiste. Y parece una locura. ¿Cómo vamos a comer tu carne? ¿Qué es eso? ¿Beber tu sangre? ¿Cómo? Pero nosotros hemos creído que tú eres el Hijo del Dios viviente. Aquí estamos. No entiendo, pero aquí estamos. Y no importa, aunque no entendamos, yo sigo contigo. Eso es la fe. La fe fue lo que mantuvo, la verdadera fe fue lo que mantuvo pegado a los 12 con Jesús, aunque no entendían muchas cosas. No entendían qué iban a hacer, cómo iba a hacer eso, quién sabe. Lo único que yo sé es que Jesús es el Hijo de Dios, lo creo con todo mi corazón. No entiendo lo que pasa. No sé si a ustedes les ha pasado algunas cosas en su vida, ya siendo cristianos, que dicen, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué a mí me pasa esto si soy hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Les ha pasado algún día algo así? ¿Por qué siguen con Cristo? Por la fe. Por la fe, por la pura fe. Porque sabemos que lo que dice Romanos, pero a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hay muchas cosas que no vamos a entender en la vida del Señor Jesús. Como ahí dice, Jesús le respondió, no los he escogido yo a ustedes, los 12. Ya lo sabía, desde Juan 6, eso fue mucho antes de la cena. Y uno de ustedes es diablo. Y uno de ustedes es un traidor. Este pasaje habla de la cena, de la última cena. Habla o tiene que ver mucho con la última cena, lo que estamos viendo. Pero es un pasaje que nos habla de que hay cosas que, aunque yo no entienda, Jesús es real. Jesús es verdad. Aunque yo no entienda, yo tengo que seguir con Cristo, aunque no lo entienda. Aunque pasen cosas en mi vida que yo no entienda, yo tengo que seguir con Cristo. Y te voy a decir, un día lo vas a entender. Si pasan cosas en tu vida que no entiendas, un día lo vas a entender. Yo cuando les platiqué del evento cerebral que me dio del infarto,
yo en un momento dije, Señor, ¿por qué? ¿Qué pasa? Y yo les decía los efectos que ha tenido y también aprovecho para decirles si en algún momento mi forma de comunicarme visualmente a veces es así como yo les decía, muy enfocada, muy directa, pues disculpen, pero no es intencional. Algunas personas pensaron que era intencional, pero es una secuela del infarto. Pero hay muchas cosas que pasan en nuestra vida. ¿Nos queremos ir nosotros también? ¿Tú te quieres ir? Con todo respeto, seríamos muy tarados. Si dejamos a Cristo, seríamos muy tarados. Seríamos muy tontos. Jesucristo es lo más glorioso que nos ha pasado en la vida. Jesucristo es lo más grandioso que nos ha pasado en esta vida. Vamos, sí. No, los que se van es porque no permiten realmente un cambio en su corazón. Porque llegan a Jesús y dicen que creen lo que dice la parábola del sembrador, Mateo 13. La parábola del sembrador dice, por ejemplo, dice, algunos, los que son sembrados en pedregales, reciben la palabra, no sé si te acuerdas, como dice, con gozo, pero no tienen raíces profundas. Entonces, cuando viene el sol en su fuerza, se acaban. O lo que dice la traducción, ya cuando lo explica el Señor Jesucristo, vienen los problemas por causa de la palabra y se alejan. Nunca establecen un compromiso firme con Jesucristo, con Dios. Sí creen, pero dicen, yo creo mientras todas las cosas estén bien, pero si llegan las broncas, ahí nos vemos. Entonces, hay varias causas. Incluso la parábola del sembrador habla de 4 tierras. Los que están sembrados en pedregales, los que están sembrados, después dice, junto a espinos. Habla también de los espinos o los que fueron sembrados junto al camino, que son duros, pero bueno, esos ni recibieron. Pero muchas veces la gente no está dispuesta a hacer un compromiso verdadero con Cristo, una fe profunda y verdadera. Entonces llegan los problemas y no, pues yo ya no. Como esos, llegó un problema de que no entendieron lo que Jesús estaba diciendo. Ahí nos vemos, me alejo. Sí, ya lo sabe. Pero sí, se van porque quieren, no porque Dios diga eso se deben de ir. Dios no desecha a nadie. Se van porque ellos no son capaces de realmente entablar una relación profunda con Dios. ¿Has conocido a algún cristiano que se ha dicho cristiano y se ha separado? Yo también a muchos. Yo he conocido a varios y a varios que yo a veces he dicho, híjole, con gran talento para Dios, y abandonan a Cristo. Porque nunca han hecho realmente un compromiso profundo, no echan raíz, como dice la Biblia. O lo que dice en Mateo 7, que los que me escuchan estas palabras y no las hacen, les compararé con un hombre que edificó ¿sobre qué? Sobre la arena. Vienen ríos, vienen vientos, vienen tormentas y la casa se destruye. Porque no tienen fundamento. No echan los fundamentos sobre la roca que es Cristo. Entonces hay varias razones, pero Dios no los desecha, Dios no desecha a nadie, se van porque quieren, lamentablemente. ¿Puedes ponernos la siguiente diapositiva, David, por favor? A ver si nos da tiempo al menos de ver algo, porque ya es un poco tarde, pero bueno, en este pasaje es donde ya el Señor Jesús instituye la Santa Cena, y ahorita van a ver por qué vimos el pasaje anterior. Bueno, dice aquí, alguien que lo lea por favor, esto es Marcos 14, 22 al 25, ahí está. Adelante, por favor. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo:
Tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. En verdad les digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo en el reino de Dios. ¿Qué creen que pensaron los apóstoles, Pedro y los otros apóstoles? Esto era comer. Señor, nos hubieras dicho, no te pases. Eso que no coma mi carne y beba. Yo ya hasta había dicho, bueno, que sea un taquito de oreja, pues ni modo. De cachete. Jesús, esto es mi sangre. Y partiendo el pan, esto es mi cuerpo. Lo que les estaba diciendo en Juan eran palabras profundas para ellos que no podían entender. A veces el Señor Jesús habla de una manera que a veces no entendemos. A veces el Señor Jesús permite que pasemos por cosas que no entendemos. O a veces no nos dice cosas porque no estamos capacitados para entenderlo. Si nos dijera cosas que no estamos capacitados para entender, nos pasaría lo que a ellos. Dura palabra es esto no lo entiendo. Por eso el Señor Jesucristo un día les dijo a sus discípulos, aún tengo muchas cosas que decirles. No sé si recuerdan qué más dijo. ¿Qué sigue? ¿Qué otra cosa? ¿Qué siguió diciendo? Aún tengo muchas cosas que decirles. Pero ahora no las pueden sobrellevar. Están muy verdes. No las pueden entender, no las pueden sobrellevar. Imagínate que en ese momento, cuando todavía estaba el Señor Jesús, les hubiera dicho, la salvación no nada más es para ustedes, la salvación es también para todos los gentiles, para los mexicanos. ¿Qué creen que hubieran dicho los apóstoles? Primero lo entienden, porque los judíos siempre han pensado que todo es para ellos. Hay que orar por los judíos, porque lamentablemente la Biblia ya lo dice. Si Israel fuera como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Pero hay que orar por ellos. Pero hay muchas cosas que no entendemos. Ya son 8:54 y ya no nos daría tiempo. Hay otro video que habla precisamente de eso, pero ya no nos daría tiempo. Ya no nos daría tiempo de poder verlo. Entonces, yo creo que vamos a dejarle hasta aquí. Ya son 8:55, entonces vamos a dejarlo hasta aquí y ya de aquí 8 días iniciamos con el video y con este mismo pasaje para poder hablar con calma de todo esto. Vamos a hacer una oración antes de despedirnos, todavía tenemos unos minutos. Padre, yo te agradezco. Con todo mi corazón yo te agradezco por mis hermanos. Te agradezco el poder estar aquí, el poder venir a compartir con ellos junto con mi esposa. Gracias porque nos das la oportunidad de poder compartir con ellos lo que tú nos has dado. Y en el nombre de Jesucristo yo te ruego que a ninguno de los que están aquí les pase como a esos discípulos. Que ninguno de los que están aquí, de los que hoy estamos aquí, ni ellos, ni mi esposa, ni yo, que a ninguno de nosotros deje a Cristo. En el nombre de Jesús te ruego que todos los que hoy estamos aquí estemos en tu presencia un día. Que todos seamos salvos. Que todos podamos llegar a tu presencia y tú nos digas,
vengan, buenos siervos y fieles. Sobre poco fueron fieles, sobre mucho los pondré. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues nos vemos de aquí a 8 días. Discípulos. La siguiente, David, por favor. Ahí, en este pasaje de Marcos 14, 12 al 16, se narra el evento. Dice, preparar la comida para la Pascua requería que los apóstoles tuvieran una habitación debidamente amueblada. La arreglan, tienen su manera de arreglarla. Muchas casas tenían habitaciones espaciosas en el piso superior. A esas habitaciones le llamaban aposento, en lo que nosotros le llamaríamos el primer piso. Abajo es la planta baja, en el primer piso hacían habitaciones espaciosas y ahí le llamaban los aposentos, aposento alto, como ustedes recordarán, donde estaban orando. Ahí fueron a preparar esa cena. Vamos a leer Marcos 14 del 12 al 16. Alguien, si tiene alguien el micro con voz fuerte que pueda leer estos versículos, por favor. Adelante, por favor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrán al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde entrare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Ok. En este pasaje se narra cómo el Señor Jesús manda a Pedro y a Juan, eso ya lo dice en Lucas 22:8, ahí nos marca cómo el Señor Jesús manda a estos 2 discípulos y les dice: cuando ustedes entren a la ciudad van a ver a un hombre con un cántaro de agua. En Israel, las únicas personas que llevaban cántaros de agua eran las mujeres, nunca un hombre. Entonces era facilísimo. Si tú entrabas a Jerusalén en ese momento y veías a un hombre con un cántaro de agua, era el único, no podía haber otro. No podía decir, ¿será ese o será el otro? Yo creo que ese hombre estaba que se lo llevaba el tren, porque ese trabajo solamente lo hacían las mujeres. No sé si algún día ya les han compartido de esto, tal vez en alguna plática, pero solamente las mujeres. Es como decirle ahora a un hombre, darle una bolsa del mandado y vete al mercado a hacer, bueno, y ahora todavía ya lo hacemos, pero era algo que, no, yo cómo lo voy a hacer eso si es de mujeres, no, Dios me libre, van a pensar muy mal de mí. Entonces esa era una señal inequívoca, era muy fácil comprender todo eso de que iban a ser ellos, de que lo iban a encontrar. Entonces el Señor Jesús lo envía allí y van a buscar a ese hombre para preparar la Pascua. La siguiente diapositiva, David, por favor. La preparación de la Pascua o de la cena comprende el arreglo de la mesa, obviamente preparar el cordero de la Pascua, prepararlo, cocinarlo, los panes que es sin levadura, tienen que ser sin levadura, hierbas amargas. Las hierbas amargas les recordaban la amargura de Egipto y su salida de Egipto, y las especias aromáticas que ellos acostumbraban, sal, ponían unos platitos con agua y sal, ahí mojaban el pan, vino. En las cenas de la Pascua, el Seder que le llaman, Seder es la cena, generalmente se toman hasta 4 copas de vino.
Es un ritual que ellos establecen, no toman una copa. Se supone que la copa que tomó el Señor Jesús fue la cuarta. En la cuarta copa de vino fue cuando Él establece el nuevo pacto. Entonces, hacen todo esto y también en todas las mesas dejan una silla vacía. Dejan una silla, todos, en todas las casas dejan una silla vacía. ¿Para qué? Porque ellos dicen, algún día, en alguna casa, en la comida de la Pascua, va a venir Elías, el profeta. Alguna casa tiene que llegar. Y todas, por lo tanto, con quien llegue, tienen que tener una silla vacía para que si Elías llega allí, ahí se va a sentar. Entonces siempre dejan una silla vacía, para que si les toca que ahí llegue Elías, ahí se siente. La siguiente, David, por favor. Bueno, la Pascua, como ya sabemos, recordaba y conmemoraba la noche que los israelitas fueron liberados de la esclavitud en Egipto. La gente sacaba toda la levadura. Los judíos en estas fechas sacan toda, van buscando por toda la casa, cualquier migaja de pan la tienen que sacar, porque es pan leudado. Entonces sacan, bueno, literalmente a veces con cepillitos andan por toda la casa limpiándola escrupulosamente para que no haya nada de levadura en su casa. Entonces dice ahí en el 12, la gente sacaba toda la levadura de sus hogares, recordando cómo sus antepasados, saliendo tan deprisa, no les dio tiempo para que la masa del pan se leudara. Vamos a ver, antes de pasar al siguiente punto, un video. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis,
aunque no todos, porque sabía a quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Pueden imaginarse esa escena? Bueno, ahí la narra el autor y ¿pueden imaginarse esa escena de que el Hijo de Dios se tuvo que literalmente hincar ante hombres para lavarles los pies? Lavar los pies era en ese tiempo el trabajo más humilde, más desagradable, el que nadie quería hacer. Ese trabajo lo hacía el esclavo de más bajo nivel. Hasta en los esclavos había niveles. Ahí estaba el esclavo que estaba sobre todos los esclavos. Y estaba el esclavo nuevo, el que apenas había llegado. ¿A quién creen que mandaban a hacer eso? Al más chafilla. Al esclavo más sencillo. Jesucristo hizo un trabajo de esclavos. Vamos a leerlo nosotros es Juan, vamos a leer Juan 13 del 1 al 15. Ahí se narra este evento, es un evento de locura. Un evento que simplemente en la mente humana es complicado digerir que Jesucristo haya hecho esto. Si alguien puede leerlo, por favor, no sé si hay un micro o si no, o alguien, ahí está. Por favor, es del 1 al 15. Que estaban en el mundo, les amó hasta el fin. Ahorita ahí está. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Adelante. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, ya que había salido de Dios y a Dios iba. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un labrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo que entenderás después. Pedro le dijo, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza.
Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Fíjense nada más. Jesucristo, dice la Biblia en Colosenses, que todo fue hecho por Él y para Él. No sé, si quieren anótenlo nada más para no estar tanto tiempo en algunos pasajes, para no tardarnos. Pero en Colosenses capítulo 1, en el versículo, estoy leyendo el 15, dice la Escritura, Él es, hablando de Jesucristo, la imagen del Dios invisible, la misma imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Jesucristo. Y Jesucristo, siendo la imagen de Dios, todo esto, siendo rey, Mesías, todo, nadie le pidió. Él se levanta y se inclina. En aquel tiempo no tenían mesas o sillas como estas. Si ustedes se fijaron en el video, no se ve con claridad, pero se sentaban o se recostaban al estilo griego. Los griegos hacían eso, ponían como unos almohadones grandes, gordos, se recostaban ahí, había una mesa muy baja y ponían toda la comida y recostados comían. Era el tipo que adoptaron los judíos, recostados. Jesucristo se tuvo que hincar. El Hijo de Dios se tuvo que hincar, y como vieron en el video, muy probablemente pasó así. Todos se quedaron, ¿qué está haciendo? En todas las cenas o en las casas, cuando hacían eso en ese tiempo, en la entrada del aposento alto ponían a un lado, o por ahí ponían un lebrillo con agua, o ponían agua aparte. Ponían el lebrillo, la agua y una toalla. Y les he comentado, el esclavo más humilde tenía que hacer eso. Llegaban los invitados y el esclavo tomaba eso y iba y les lavaba los pies. Cuando entraron a esa cena, a ese aposento, pues todos entraron y yo creo que pues ahí está el lebrillo, y ¿quién lavará los pies? Ay, pues yo no. Ay, a ver quién. Nadie se ofreció. Nadie se ofreció a lavar los pies porque era un trabajo vil, o el más vil. ¿Qué trabajo ahorita habrá más humilde o más indeseable? Tal vez lavar los baños, y más después de que terminó toda la reunión y ya todos se fueron y ya pasaron muchos por allí. ¿Cuántos han lavado los baños? Qué bueno que muchos. ¿Qué tan agradable es? Tal vez lo hacemos bien, pero ¿qué tan agradable es? Jesucristo nos dio ejemplo de que puede ser
rey, él era rey, pero aún siendo rey, puedes realizar el trabajo más sencillo con dignidad, sin que pierdas dignidad. Ay, es que si hago eso, ¿por qué lo voy a hacer yo? Si yo soy, por ejemplo, el maestro o el pastor, ¿yo? No, que lo haga otro. ¿Y por qué no tú o por qué no yo? Mi esposa y yo hemos lavado los baños en muchas ocasiones. ¿Por qué no? En este mundo se enaltece la altivez, la soberbia. Hay que ser, no, tú eres importante. Tú ya no puedes hacer trabajos tan humildes, andar barriendo si tú eres, el uyuyuy y el ayayay. Tenemos que aprender de Cristo a ser humildes. Que lo que hagamos, aunque parezca muy humilde, eso no nos denigra, no nos hace menos. Jesucristo llega, imagínate como ahí pasó, llega con los primeros y literalmente no, se ve que nadie dice nada. Yo creo que todos se quedan así impactados. ¿Qué está haciendo? Es el Mesías, es mi Señor, como al final de los versículos ustedes recordarán que dijo, ustedes me llaman Maestro y Señor. Y dicen bien, y lo dicen bien, porque lo soy. Nadie dice nada. Hasta que llega con Pedro, pues ya conocemos a Pedrito. Ese sí no se queda callado. ¿Por qué le dijo Pedro, no me lavarás los pies jamás? ¿Por qué se lo diría? Porque sabía lo que significaba una humillación, una